La geografía nos ha hecho vecinos, la historia nos ha hecho amigos, la economía nos ha hecho socios y la necesidad nos ha hecho aliados. Aquellos a quienes Dios ha unido, que no los separe el hombre. ¿Qué tal a todos, jóvenes de secundaria? Con el día de hoy cerramos el semestre formalmente de videos virtuales, extra clase y demás de su curso de geografía para telesecundaria de sexto semestre. Damos el cierre final de este trabajo y empezando con la importancia del por qué estudiar geografía. Dado que ya lo estudiamos en clase en algún momento, lo estuvimos mencionando, analizando, en las pocas o muchas clases que llegamos a estar en forma presencial, pero la importancia es por qué estudiar la geografía, cuál es la importancia de que un alumno, una persona, un ser social, un individuo, conozca el término geografía, qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, y no nada más se vea como un mero recuerdo, una quimera, un sueño vano de, sí es cierto, geografía la llevé alguna vez en la secundaria, tenía que ver con países y banderas, San se acabó. No, o sea, realmente como maestros ustedes de nivel de educación básica, formadores de conciencias, de intelecto, de despertar del individuo, tenemos que tener una justificación para cada una de las asignaturas que impartimos. En el caso de ustedes, tendrán que tener un abanico léxico para justificarme la importancia de por qué estudiar historia, por qué estudiar matemáticas, geografía, formación, biología, química, física. Vaya, hasta educación física sí llega a tener la importancia en la vida diaria. Es decir, cada una de ellas tienen que ustedes poder justificar, argumentar y legitimar el por qué a mí como su alumno me deben dar información y formación de esta asignatura. La frase con la que inicié este video justamente es uno de los personajes de los últimos años, en la historia hablando relativamente, de la historia moderna, más peculiares sui generis y de una de las familias más convulsas políticamente, socialmente, e inclusive en la parte de la farándula, en la parte del esoterismo, más peculiares en la historia, es decir, los Kennedy. La frase anterior es de justamente John Fitzgerald Kennedy, o popularmente conocido como John F. Kennedy. John F. Kennedy fue un personaje muy peculiar en la historia norteamericana, por así decirlo, lo consideran algunos un mártir de la democracia, de la política, por la forma tan peculiar y tan curiosa en cómo muere este señor bajo un francotirador. Y hasta el día de hoy todavía existen mil y un versiones de un francotirador con muchas trayectorias, si fue cierto, si no fue cierto, si tiene más trayectorias. Es decir, pero desde este día, la muerte de Kennedy hasta el día de hoy, no ha habido otro magnicidio en la historia norteamericana. O sea, tiene paralelismos muy importantes y muy interesantes con Abraham Lincoln, en el sentido estricto de jefes de Estado norteamericanos ejecutados o muertos durante funciones. Imagínense el caos, la convulsión que genera tocar al hombre más poderoso del mundo en la época política. Y más allá, un F. Kennedy, que era el hombre más poderoso del bando capitalista dentro de media Guerra Fría, cuando Estados Unidos estaba en una latencia brutal y demás allá. Es decir, se han escrito mil y un cosas de la vida de Kennedy, de sus amoríos, de Marilyn Monroe, de su muerte, de su gobierno, de su familia, de si la familia está malita por cuántas generaciones, y curiosamente muchos que han muerto en formas muy peculiares. Pero aquí lo importante es analizar las consecuencias histórico-político-geográficas de los actos de Kennedy. John F. Kennedy. Inclusive hasta en las películas han aparecido comentarios de ellos. Si alguien alguna vez ha visto la última saga de los X-Men, aparece justamente que Magneto es encarcelado por haber provocado la muerte de Kennedy. O sea, desde ahí llegamos a lo tendencioso, fantástico, rocambolesco y telenovelesco de un personaje extremadamente mediático, porque con su muerte cambia mucho la parte histórico, político y geográfica de los años posteriores. Y analizando esta frase de John Fitzgerald Kennedy, la geografía nos ha hecho vecinos, es decir, lo importante de la geografía, reconocer a quién tengo a mi alrededor. Estados Unidos, sus grandes vecinos, Canadá del Norte y nosotros hacia el sur. O sea, desde que nacimos, los mexicanos conocemos que nuestro vecino del norte es Estados Unidos. Eso casi cualquier joven de primaria y secundaria, por lo menos de secundaria, sabe que Estados Unidos está cerca de nosotros. Aquí la dinámica aquí en cuestión preguntan sus mismos alumnos
quién es nuestro vecino en el sureste o quiénes son nuestros vecinos. Y será muy interesante saber cuántos reconocen a Belice y a Guatemala como nuestros vecinos. Ya no hablemos sobre las capitales de estos países o sobre ciudades de estos países o qué hay en estos países geográficamente, qué viven, qué hacen, cómo viven. Es decir, nuestra geografía que manejamos nosotros es una geografía familiar, porque en el contexto que ustedes trabajan en la geografía es ineludible, es impostergable reconocer que la mayor parte de los alumnos que tenemos son de clase media, media baja y baja, lo que conlleva a explicar que todas las familias mexicanas en estos niveles tienen o tenemos uno, dos o tres o cuatro familiares en Estados Unidos viviendo, la mayor parte de forma ilegal. Es decir, por ello conocemos como alumnos a Estados Unidos, porque ahí está mi tío, mi papá, mi padrino, mi hermano, mi mamá, por esta parte, por esta vecindad geográfica con esta parte. Otra cosa que nos dice Kennedy, la historia nos ha hecho amigos. En algunos casos, dado que Estados Unidos se considera policía mundial, con el destino manifiesto, la doctrina Monroe y demás situaciones. La economía nos ha hecho socios, hablando de fines políticos y económicos. Es decir, ya no veo a mi vecino como un amigo nada más, sino los intereses económicos que esto me va a generar. Y si recuerdan videos previos, ya hablamos de la geografía económica, desarrollo humano, bloques económicos, un poco, es decir, las sociedades que generan esto. Y sus videos son interesantes sobre lo que me han emanado respecto a esto. Y aparte, la necesidad, yo necesito algo, nos ha hecho aliados. Estados Unidos ha hecho un aliado importante en las guerras, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en cada conflicto bélico tiene aliados interesantes de Estados Unidos. Todos que apoyan la parte económica principalmente y la parte sobre todo ideológica. Y aquí viene una frase muy interesante. Aquellos a quienes Dios ha unido, que no los separe el hombre. Es decir, Kennedy hace un interesante juego de palabras lingüístico que ustedes también maestros de español y de telesecundaria de todos los saberes habidos y por haber, reconocen que en esta frase hay un juego de palabras muy sutil, muy interesante y muy perverso también, muy seductor en el sentido de la frase del matrimonio y la frase que el sacerdote menciona a la hora de casarse a alguien. Aquí Kennedy hace una analogía muy peculiar, aquellos a quienes Dios ha unido, que no los separe el hombre. Porque también hay que reconocer que en la parte geográfica norteamericana, en la parte ideológica norteamericana, Estados Unidos se considera el pueblo elegido por Dios, el pueblo de la providencia. Y si no, no crean lo que yo digo, sino nada más remítanse a revisar el billete de $1. Curiosamente, es de los pocos billetes en el mundo que no sea de tipo musulmán, esta moneda, sea una moneda de corte capitalista, que tiene una frase fantástica. In God we trust. En Dios confiamos, en Dios creemos. Vaya, ni siquiera México, que somos un país católico por los cuatro costados a ultranza, en nuestro billete no hay ninguna frase, mención o memoria hacia Dios. Lo más cercano tenemos a sacerdotes ahí, a Morelos, a Hidalgo ahí, a una Sor Juana como religiosa, pero su figura no es por, en el billete no es por ser religiosos, sino por la parte histórico, militar y literaria de estos personajes. Y en las de frases de estos personajes en los billetes no vienen tantas plegarias o vocaciones hacia Dios. No así en el dólar. In God we trust. En Dios creemos, en Dios confiamos, bajo la consigna, la conciencia que el norteamericano tenga de Dios, se considera el pueblo elegido por la providencia. Y hasta el destino manifiesto, la doctrina Monroe que legitima por la buena o por la mala esta parte. Es decir, nosotros al entender la geografía, al entender la parte histórico y social y geográfica de un pueblo, podemos dar fe y entender por qué tal o cual pueblo, tal o cual país actúa de tal o cual circunstancia, usos y costumbres. Es decir, hay poblados que todo su calendario civil es más un calendario religioso que un calendario civil, porque es decir, toda su calendarización se basa en festividades religiosas. Acto seguido tenemos los pueblos de los Altos de Morelos, que muchos de ellos se basan en esta zona. Y no me dejarán mentir ustedes que son algunos de estas regiones. Tepoztlán, Tlayacapan, todo el año tienen fiestas de alguna u otra circunstancia por el santo fulano, santo sultano. Y porque aquí viene la geografía, el punto importante al que voy. Geografía territorial, geografía de barrios.
somos muy sectoriales, somos etnocentristas, somos de nuestra región y me siento orgulloso, porque aunque todos sean de Tepo, de Tlayacapan, cada quien se identifica con un barrio, con un chinelo, con un estandarte, con algo que este pueblo es mejor que el otro, o este barrio es mejor que el otro. Y en los carnavales podemos dar fe de esto, que a ver quién jala más gente. Es geografía humana, geografía social y geografía económica. El sentido de pertenencia que te lo da la historia y te lo da la geografía. Pero aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquel que no sabe la geografía no sabe a dónde va. Así que, ¿qué más da entonces? Por eso es importante generar este sentido patriótico, sentido etnocéntrico, pero sin estar exacerbado, sin simplemente que al poblador la identidad. Y ustedes de telesecundaria son de los tres ejes de secundaria, de generales técnicas de secundarias, los más abocados a esto, porque su comunidad, el 80% de sus grupos son oriundos nativos de este mismo lugar. Y muchos nunca salen de esos poblados, porque inclusive las telesecundarias casi nunca están en la cabecera municipal. Están en poblados del pueblo, inclusive en las lejanías o en las inmediaciones del pueblo. Y la gente se identifica que yo no soy de la cabecera municipal, soy de San Juan fulano, soy de San Pedro fulano. Y en Tepoztlán tenemos el mismo ejemplo. O sea, tú vas a Tepoztlán y tú vas a algún poblado y, por ejemplo, San Juan Tlacotenco, Santo Domingo de Guzmán, cualquier poblado de Tepoztlán, San Andrés de la Cal, tú vas a estos lugares, eh, bueno, todos estamos en Tepoztlán. Y la gente dice, no, aquí no es Tepoztlán, es San Juan Tlacotenco. Por eso es Tepoztlán. No, San Juan Tlacotenco, Tepoztlán es de aquel lado. Sí, pero San Juan Tlacotenco pertenece acá, o sea, Santo Domingo de Guzmán, o San Andrés de la Cal, sí. Es decir, el sentido geográfico es intenso más en los mexicanos. Somos muy dados a esta parte, a este sentido de pertenencia. Por eso en la parte romántica de la lista, el mexicano a nivel internacional se le conoce como alguien muy arraigado a su tierra. Y yo creo que ustedes conocen la segunda canción más conocida de los mexicanos después de el himno nacional mexicano. Se le popularizó como es el segundo himno nacional mexicano. Obviamente es en la parte popular, no que esté dicho tal cual. Y el cual es el cielito lindo. Es decir, no hay mexicano que no se sepa el cielito lindo aunque sea. Lo curioso de esto es que aunque todos conocemos el cielito lindo por la parte gráfica de ser mexicanos, no conozco a nadie que haya comprado un disco o un cassette en su momento, un MP3, y que descargue el cielito lindo y se ponga a escuchar en los audífonos. Pero todos le hemos escuchado el cielito lindo y todos en general. Y lo irónico de esto, en la parte romántica, realística internacional, se dice que cuando un mexicano oye esta canción fuera de su tierra, llora o por lo menos le entra la nostalgia. Porque precisamente el mexicano es alguien muy arraigado a su tierra. Y ustedes conocerán a los viejos, a la gente de antes, que los contextos en los argots populares manejan, a mí de mi pueblo solamente me sacan con los pies por delante, porque yo me voy a morir aquí y aquí me van a enterrar, aquí nací y aquí crecí y aquí me muero. Es decir, como mexicanos tenemos un arraigo geográfico brutal con la tierra, esto viene de la época prehispánica, el sincretismo, el simbolismo del mexicano, de la parte indígena, ese apego a la tonancia, a la madre tierra del mexicano es brutal. Es decir, ustedes que en algunas ocasiones han tenido que mudarse de su comunidad de origen a estudiar otro lugar, inclusive nos vamos de nuestra casa 3, 4 días y en automático añoramos los amaneceres, el olor de la comunidad, la comida de nuestra madre, los sonidos típicos de nuestra región y demás. Es decir, esa es la geografía humana, la geografía social, la geografía del corazón que hay que vincular al alumno. Este conocimiento que hay que empezar. Para conocer otros lugares está bien, otros idiomas, otra parte, porque también ustedes tienen que conocer el idioma del inglés para poder enseñarlo, u otros idiomas, tienen que hablarlos, que argumentarlos, que explicarlos y demás. Pero hay que empezar con la patria, con el origen, con quién soy, de dónde provengo. Por ello es importante entonces la enseñanza de la geografía en todo contexto, pero para ello ustedes tienen que hacer un compendio brutal y demencial de todas las áreas para poder vincular en matemáticas con historia, con geografía, con educación física, con lo que sea. Complicado, complejo, pero hay que leer, hay que viajar, hay que conocer, hay que ser cosmopolita, como ya les he dicho, y demás. Como dato anecdótico,
Inclusive hasta conocer de deportes ayuda mucho para explicar muchas cosas de este arraigo. Como dato, busquen, hay una frase mexicana muy popular que se manejó en México hace muchos años y que también en el deporte se maneja mucho. No está escrito como ningún libro de medicina ni nada. Y es un síndrome. Nosotros sabemos que un síndrome, ustedes que son también maestros de biología, mi ventaja con ustedes es que de lo que les pregunte sé que me van a responder, porque ustedes saben de todo. Pobre uno que nada más se enfoca en una sola área que es la historia. En el caso de ustedes, es bueno que yo les pueda preguntarle lo que sea porque sé que me va a responder. Y bueno, sabemos entonces que un síndrome es un desorden a nivel cromosomas, a nivel de los cromosomas, como el síndrome de Down, que es la trisomía 21, es decir, un cromosoma de más en el par 21. Eso es lo que va a ser todas las alteraciones. Y ya encontramos un montón de síndromes. Aquí hay una frase mexicana que se llama el síndrome del jamaicón. Van a indagarme qué rayos o qué demonios era el síndrome del jamaicón para los mexicanos, por qué se le llama así, en qué consiste y cómo podemos vincularlo con este sentido estricto de la geografía. Aquí espero que este semestre les haya servido a ustedes para poder tomar un poquito más de importancia a las ciencias sociales, a la geografía, a lo que es también el conocimiento histórico, a la parte de los valores y sobre todo a lo que es ser docente, a la responsabilidad moral y social que ustedes tienen para con lo que tienen enfrente. Si algunos tenemos pocos años de experiencia, algunos tenemos muchos años de experiencia, en mi caso particular son casi 20 años trabajando en todos los niveles, y cada vez sigues encontrando que es importante conocer y leer para no saber más, sino dejar de ser un poquito menos, dejar de ser un poquito ignorante, un poquito menos ignorante hoy en la mañana. Por eso hay que poder dar respuesta a todo lo que nos pregunten y demás, leer más, porque así como he trabajado con las señoritas de formación, también hago hincapié con ustedes y también la parte práctica docente. Socialmente se nos ve como un ejemplo a seguir y nosotros escogimos este labor, esta carga social. Nadie nos lo impuso el ser docentes. Esperemos que no. Y como tal, hay que honrar esta parte en el sentido estricto de si escogí ser maestro o si escogí ser docente, tengo que ser una persona informada, culta, preparada, un intelectual en toda la extensión de la palabra, para poder vincular, hacer una cultura holística en mis clases y que me reconozcan que por lo menos mi maestro no es tan ignorante como parece ser. Por ello, les agradezco su tiempo, su espacio este semestre. Ha sido un placer trabajar con ustedes desde hace un buen rato, desde el segundo semestre, desde que se han integrado aquí. Algunos se integraron hace muy poquito y también un placer trabajar con ellos. Y esperemos seguir contando con ustedes y me dará mucho gusto en un año más poder decirles felicidades, colega. Bienvenido al gremio docente. Estás titulado. Para ello falta el último año y tomen en serio y a consideración todo su conocimiento. Tómenlo ya ahora sí, el último cierre, a estudiar más, a prepararse, no para pantallar a los demás, porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros y nos va a callar, pero por lo menos para que yo me sienta en paz de que todos los días que me fui a dormir, conocí un poquito más ese día, aprendí algo más y ese que aprendo puedo enseñárselo a mis alumnos. Alguna vez en un libro de Julio Verne hace muchos años leí sobre una persona que sabía mucho, pero que no lo compartía a nadie, era un genio, un geólogo fantástico, el señor, pero era un avaro del conocimiento, se lo guardaba para sí mismo, no quería compartirlo con nadie. Y lo rico de todo este trabajo de nosotros es cuando yo tengo la oportunidad de sentarme y platicar con ustedes del tema que queramos, de lo que sea, desde lo más burdo de un cómic, de una película, hasta lo más sublime de la historia, de la geografía, de la literatura, de pláticas de cómo han estado, es decir, pero que se vea que mi maestro tiene discurso, que sabe hablar, y ustedes no se pueden quitar, yo nada más soy de matemática, no, tú nada más eres de telesecundaria, o sea, tú nada más eres poseedor de toda la sabiduría humana de hace cientos y miles de años. Es la carga que ustedes tienen como de telesecundaria, saber mucho, de mucho. Ya no es válido como el de telesecundaria que decía hace años. Mi labor es saber poquito, de muy poquito. Al fin y al cabo que mis alumnos no van a ser de su pueblo. ¿Para qué quieren saber mucho? Si ni yo lo sé. Así que moralmente eso no es válido. Por respeto a ustedes y a sus alumnos y a la sociedad, no se puede. Gracias a todos por su tiempo, por estos semestres andando y caminando juntos. Me ha encantado verlos crecer en muchas áreas.
porque sí realmente ha habido un crecimiento interesante en sus trabajos, en que han dejado de autosabotearse muchas veces, y se lo están tomando en serio, que están estudiando, que le ponen más compromiso, que ahora sí se la están creyendo lo que es ser maestro, y que en lo personal, a mí fue un viaje fantástico este caminar de 6 semestres. El próximo semestre es un boleto distinto, les toca elaborar su documento recepcional y su práctica profesional. Me tocará verlos a la distancia, espero poder ver esta parte, el último año de ustedes. Y ante todo, gracias por su compañía, su espacio, su tiempo y su escucha. Fue un placer este pequeño caminar juntos. Y cerrando la última frase de esto, hay una frase que me encanta del equipo de Liverpool de fútbol. Este es un equipo muy viejo, muy arraigado y que tiene una fama en la tribuna fantástica. Tiene una comunión brutal con su gente, con sus hinchas, con sus hooligans, con su gente de pueblo. Y cada vez que Liverpool entra a la cancha, el pueblo de Liverpool les canta una canción y una frase: You never walk alone. Tú nunca caminarás solo, dando énfasis que son uno mismo con su comunidad. Y eso tómenlo en cuenta, ustedes nunca han caminado solos estos 6 semestres, por muy difícil que ha sido. Algunos, aunque sea, les hemos dado lata para tratar de sacar algo bueno de ustedes. Gracias por todo, un placer haber trabajado y coincidir en este camino con ustedes. Gracias.